Vamos a comenzar haciendo una oración y darle gracias a Dios que pudimos nosotros llegar hasta aquí. Y gracias a Dios porque nos trajo esta familia con bien desde Chihuahua. Y orar para que los lleve con bien. Continuamos la jornada hasta el cielo. Ok, vamos a orar. Amadísimo Padre, Señor, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia, por permitirnos una vez más estar reunidos aquí, Señor. Oh Padre amado, Señor, bendícenos, Señor, en tu presencia en esta hora, y todo lo que hagamos busquemos glorificar tu nombre, Señor. Padre, gracias por traer la familia Márquez de Chihuahua con nosotros esta tarde, Señor. Señor, protégelos en su viaje de vuelta, Señor. Guíalos bien, Señor. Cuídalos. Permítele que tengan una cosecha buena de almas allá en Chihuahua también. Oh Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que se dieron el tiempo para estar reunidos aquí y buscar alabarte nuevamente y escuchar de tu palabra. Y que a ti sea la gloria, la honra y el honor, en el nombre de Jesús. Hermano, amén. Tiene la palabra mi hermano Enrique. Bendiciones, hermanos, que Dios nos bendiga en este día. Gracias a la iglesia por la oportunidad que da de compartir una lección en esta tarde-noche de las Sagradas Escrituras. Saludos de la iglesia en Chihuahua, en Cristo Jesús, de la iglesia de San Jorge. La Escritura la vamos a encontrar en Mateo. En el Evangelio de Mateo capítulo 12, Mateo 12, 43 al 45. De ahí se va a despegar la lección en esta tarde. No pudimos meter la USB ahí arriba. Hermanos, lo que aquí dice es para enseñanza nuestra, para enseñanza de aquel tiempo que estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, para decirnos cosas que a veces son agradables, pero que a veces no son muy agradables a nuestro oído, pero aquí las tenemos, y es para enseñarnos, para amonestarnos, para decirnos cosas, si hay que arreglar cosas en nuestra vida. Dice que es más fácil dar cabida a un espíritu del mal que librarse de él. Es más fácil. Esta parábola de Jesús va precisamente a eso, de cómo evitar la influencia, podríamos decir, del maligno, la influencia del mal, se posesione de nuestras vidas, que la influencia del mal se posesione de nuestras vidas y nos haga esclavos del mal. El Señor hizo una advertencia, podríamos decir, quiso avisar a los judíos para que fueran conscientes, que ellos fueran conscientes del peligro sobre ellos, de los poderes de los malos que se estaban utilizando a ciertos hombres religiosos, dirigentes de aquella generación que había sido atrapada por el maligno, y que su postrer estado iba a ser peor que el primero. Hasta allí, entonces, ya con esta pequeña introducción podemos revisar ahora sí lo que dice Mateo 12:43, perdón. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice que anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Dice que va a regresar. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Así la encuentra. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él. Va y toma 7 ahora, peores que él. Y entrando moran
Moran quiere decir que viven ahí. Moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y luego dice, así pasará, acontecerá a esta perversa generación. Es lo que dice. Entonces vemos ahí lo que está diciendo es algo que nos debe de poner a pensar. La suerte que les esperaba sería peor que la de las generaciones pasadas. En ese momento sería peor para esta generación que está viviendo nuestro Señor Jesucristo, porque ellos no habían tenido la oportunidad, las generaciones pasadas no habían tenido la oportunidad de que estuviera ahí el Maestro. Las generaciones, por eso dice que iba a ser peor el mensaje para estos. Ellos no habían tenido la oportunidad de oír a nuestro Señor Jesucristo, las generaciones pasadas, al Mesías, al Cristo. Esta generación, cuando se presenta a nuestro Señor Jesucristo, lo desechan. Los judíos de ese tiempo lo desechan, su orgullo, podríamos decir, con esa actitud diabólica de estas personas, y por eso es que les advierte nuestro Señor Jesucristo y les llama generación mala y adúltera. Entonces, porque Él estaba allí, dice que esta sería peor para esta generación que para las generaciones que no tuvieron la oportunidad de oír a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sí tenemos la oportunidad de escudriñar todo el mensaje, y esta lección nos sirve para nosotros ponerla en práctica para cuidar nuestra vida. En Mateo 12:38 les dice de esta manera. Entonces, respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver señal. Ellos deseaban ver señal. Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Esa generación, en lugar de aceptar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, pedían señal. Pedían señal. Ellos eran lo que estaban diciendo. Una generación que servía al diablo, podíamos decir. Ellos decían que tenían a Dios, claro que decían esa generación que ellos eran el pueblo de Dios, y sí eran, pero hacían la maldad, no eran gente buena. El espíritu inmundo, es decir, el diablo, solo se siente a gusto cuando siembra el mal y la desgracia. Y ellos reclamaban que eran de Dios, decían: nuestro padre es Abraham y nuestro padre es nuestro Dios, mas el Señor les dijo otras cosas, que ellos no pertenecían a Dios. El espíritu inmundo no sale de buena gana de las personas, no sale nomás porque quiere salir, no sale de buena gana del ser humano, sino que es expulsado por la fuerza. El Señor lo expulsaba por la fuerza, lo sacan. Al demonio se le considera una especie de espíritu que anda por el desierto, en lugares secos, buscando dónde vivir. A los espíritus malos, maléficos, les gusta tener una morada fija también. Les gusta tener dónde vivir, pero cuando salen dice que andan por los desiertos buscando reposo también. A ellos no les gusta andar en lugares secos, entonces buscan en dónde vivir. Eso es lo que les gusta a ellos. Una morada estable, donde estar allí ellos para hacer mal, eso es lo que les gusta. Y si la casa está vacía, pues ellos van a entrar allí, así van a entrar. En una casa deshabitada y vacía está preparada para que la habite alguien. Así es, las casas vacías están preparadas. Y cuando este espíritu sale, 8, va y trae otros 7 peores que él. Si era malo, la persona va a ser más veces malo.
y ocho pueden resistir más el exorcismo para que salgan de la persona, porque ya no es uno solo, sino que son 8, podríamos decir. Cualquier intento de exorcismos. Y si vemos Hechos, en el libro de los Hechos, vemos un caso ahí, miren. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. 19, vamos a leer. (19) 13, capítulo 19, 13. Pero algunos de los judíos exorcistas, eran judíos y eran exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Aquí nos encontramos a unas personas judías intentando exorcizar, teniendo espíritu mal, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Eso lo estaban tratando de sacar el espíritu inmundo, y estaban diciendo estas palabras. Había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes. Fíjense quiénes eran, que hacían esto. Eso hacían estas personas. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. ¿Saben qué? A estos 7 les está diciendo: ¿saben? Sé quién es Jesús, les dijo el demonio. A Jesús conozco, yo lo conozco, es lo que está diciendo. Y sé quién es también, sé quién es Pablo. Los demonios conocen también. Y sé quién es Pablo. Digo, pero vosotros, ¿quiénes sois ustedes? Es lo que les está diciendo. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Le digo que en cuanto hay más posesión es más difícil. Es más difícil. Y estos judíos que siempre andaban haciendo cosas, aquí los vemos tratando de sacar un espíritu inmundo, y no pudieron, aunque eran 7 personas las que hacían esto. Pero si volvemos a la historia, ¿qué significado le encontramos a la historia de allí de Mateo 12, 43? Mateo 12, 43. La finalidad principal de la parábola es manifestar, advertir la delicada y trágica situación que se encontraban todos aquellos judíos que rechazaban el mensaje de Jesucristo. La situación que se encontraban aquellos judíos que rechazaban el mensaje del Salvador. Y puede que también nosotros, aunque seamos cristianos, podemos rechazar el mensaje de nuestro Dios. De manera que aquel hombre que le echaron el espíritu, había permitido que el espíritu inmundo regresara con 7 espíritus más y tomara posesión de su persona. Lo habían sacado, pero permitió él permitió que 7 espíritus más regresaran, y con el otro pues eran 8 que entraban a su persona. Los judíos religiosos rehusando aceptar la salvación gratuita que se les ofrecía, empeoraron aún más su situación. La empeoraron. Es lo que les dice en esta parábola. El Señor había venido a la tierra para destruir el poder del mal, pero ellos no quisieron reconocerle. La situación de ellos
no era buena de los judíos en aquel tiempo. Se convirtió en la propia perdición para ellos mismos. Si vemos una lectura rápida así de lo que dice, el versículo del 43 al 45, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, y lo dice que anda buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. ¿De dónde había salido? Dice que era su casa. Donde estaba habitando era su casa donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. No estaba Cristo en la persona. Lo habían sacado del malo, pero ya no estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo, allí no estaba. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, vuelven a vivir, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y luego dice el Señor: así les acontecerá a esta mala generación. Les está diciendo eso, que así como al hombre se le sacó el espíritu inmundo y que regresa otra vez a él, dice: así les va a acontecer a ustedes, porque no quieren hacer caso. Es lo que podemos ver en una rápida lección. Entonces parece que quiere decir que el Espíritu tenía autoridad para entrar y salir de las personas con total libertad, a que su regreso resultara fácil. Dice: entraré otra vez a mi casa. Durante el ministerio, durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, expulsó muchos demonios. Así dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice, quiere decir que los espíritus expulsados por el Señor pudieron regresar y volver a posesionarse otra vez de las personas. Eso era verdad. Podían regresar y volverse a posesionar otra vez de las personas. No sabemos en cuánto. El diablo regresa a la casa cuando está vacía. El espíritu malo regresa cuando está vacía. Puede establecerse de nuevo. Allí depende de la actitud de la persona, de los cristianos. Depende de la actitud de los cristianos si deja uno otra vez. La casa o nuestra vida no debe quedarse vacía después de expulsar al Señor, después de la conversión, hermanos. No debe de quedarse vacía. Dice en Juan 14, 23, un versículo que vamos a leer así rápidamente. Juan 14. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, dice, el que me ama, 14:23 de Juan, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso es lo que dice. Dice, respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo estamos con esto? Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero ¿qué dijo el diablo? Volveré a mi casa porque está vacía. Es muy peligroso de estar inactivo. El que me ama, mi palabra guardará, y vendremos a él y haremos morada con él. A veces se nos olvida a quién servimos, hermanos. Se nos olvida, se nos puede olvidar. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice de esta manera, creo versículos que todos conocen, ¿verdad? Que todos conocemos. 6, 19 y 20. O ignoramos. Primera de Corintios 6, 19.
que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 19 y 20. O ignoramos que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Pero ¿quién estaba morando en la otra persona? Regresó el maligno y regresó acompañado con 7 veces otros espíritus peores que él. Porque habéis sido comprados, dice el 20, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo se queda la casa vacía? Cuando no hacemos las cosas de Dios, hermanos, dejamos las cosas vacías cuando estamos inactivos. No estamos haciendo nada. Si no estamos haciendo nada, quiere decir que no estamos haciendo nada, pues nada es nada. Entonces se queda la casa vacía y desocupada, y así es como el mal pues regresa de nueva cuenta a nosotros. Cuando uno se convierte, deja de ser extranjero aquí en la tierra y pasa a ser miembro de la familia de nuestro Dios. Ya no pertenece al otro. Es un templo santo, construido sobre los fundamentos de los apóstoles y sobre el fundamento de los apóstoles y del Espíritu Santo, para morada de Dios en cada una de las personas. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros, que pertenecemos a Dios y que habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es. Todas las lecciones que tenemos tienen algo que nos van a enseñar. En esta ocasión, pues está medio duro, está duro, ¿verdad? Bueno, ¿cómo le podríamos dar una aplicación a esto? Los judíos creían en la posesión diabólica, sí creían en ellos. Habían llegado a ver espíritus malignos por todas partes, hasta en las enfermedades físicas. Eran interpretadas como evidencia de que en el interior de la persona moraba uno o más demonios. Así creían. Y nuestro Señor Jesucristo no niega esta creencia. No niega, sino que la utilizó para decirles esta parábola que estamos leyendo. La utilizó para decirles, siempre nuestro Señor Jesucristo agarraba la oportunidad cuando le preguntaban algo para enseñar algo. Y en esta ocasión también, esta parábola la utilizó para enseñarles lo que les estamos diciendo y para enseñarlos a aquellos y para enseñarnos también a nosotros de estar inactivos. Es peligroso, es muy peligroso. Y ellos entendieron así. Entonces para esto la utilizó nuestro Señor Jesucristo. Esto les está diciendo, ustedes son como esa persona que se le saca el mal y después vuelve a llegar a ustedes y su estado es peor que el primero. Se expulsa a la persona o su espíritu inmundo y sale de ella, pero aún en un tiempo regresa a recaer en los mismos problemas la persona y otros peores, podríamos decir, porque en realidad la expulsión del individuo no cambió su vida. Puede pasar esto, hermanos, que nuestra conversión no cambie nuestra vida. Sigue viviendo como siempre, podríamos decir, como si no fuera cristiano, como si no perteneciera a Dios, como si no perteneciera a la familia de nuestro Dios. Sigue viviendo igual. Por eso el Espíritu de nuevo entra en él. Espíritus inmundos invaden y sigue otra vez en lo malo. Nuevos espíritus. La casa vacía y adornada está preparada para recibir
a esos malos. No, una casa cuando se expulsa no debe de quedarse vacía, debe de seguir viviendo nuestro Señor Jesucristo en nosotros. ¿No leímos el versículo en Juan? El que me ama guarda mis mandamientos y vendremos a Él y haremos morada con Él. Quiere decir morada, morar quiere decir vivir. Y el espíritu inmundo era el que vivía ahí cuando regresa. En Juan, pero ahora pasamos al el capítulo 8. Juan 8, dice el 37. Dice el 36. Bueno, ellos estaban reclamando, que los judíos estaban reclamando, si leemos desde el 31, dijo entonces, Juan 8:31, para comprender bien el mensaje que está diciendo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderos mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos respondieron esto, hermanos. Ellos respondieron esto. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Y eran linaje de Abraham, sí. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Ellos en este tiempo aún estaban bajo el yugo romano y no eran libres totalmente. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ellos estaban esclavizados con estos espíritus inmundos que estaban en él. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían ser una cosa y querían ser asesinos porque el bien no estaba en ellos. Y luego ya les sigue diciendo varias cosas. Leemos, ahora nos pasamos al 43 y el 44, Juan 8, 43 y 44. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Dice el Señor. ¿Por qué no entendemos a veces el lenguaje de las Escrituras? Es lo que está diciendo. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? A veces no queremos escuchar la palabra de nuestro Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos del diablo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta generación era lo que le estaba sucediendo. Casi toda Jerusalén estaba inundada por el diablo, hermanos. Aún los religiosos, increíble. ¿Quiénes andaban persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes eran? No eran los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, las autoridades principales romanas. Casi todo Jerusalén estaba invadido por el diablo. Aún las personas religiosas, ellos alojaron el poder de las tinieblas en ellos, en ese error de esa generación. Por eso el Señor le dice: así les acontecerá a esta generación perversa y mala. ¿Cómo es posible dejar la casa desocupada? Podríamos hacernos esa pregunta. Limpia y adornadita, y con las puertas abiertas de par en par, para que le invadan a su antojo. ¿Cómo se podrá hacer esto? Ideologías que salen malignas de este mundo, hermanos. Ideologías. Esta partecita vimos en la ciudad de Chihuahua la iglesia de la Odisea. En esa partecita vemos cómo esta iglesia, y es iglesia de Cristo,
decía que ella no tenía necesidad de nada. Era una iglesia poderosa, tenía todo. A los ojos del mundo tenía todo, no tengo necesidad de nada, decía esta iglesia. Para poner una comparación, que aún a la iglesia la puede invadir, a la iglesia del Señor la pueden invadir ideologías de esta tierra. Esta iglesia se sentía superior, mas Dios, el Señor, le dijo: te digo que tú eres una pobre, desventurada, desnuda, y te mando que compres colirio para que veas y todas estas cosas. Le está diciendo a esa iglesia, y era una iglesia de Cristo, porque ella decía que no tenía necesidad de nadie. Ahí estaba invadiendo ya una ideología que ellos decían que no tenían necesidad de nada. Y el Señor la ve de otra manera. Ellos habían corrido a nuestro Señor Jesucristo de su propia vida, la iglesia completa. Por eso les dice el Señor: arrepiéntete, si no vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. Así es, corriendo a Jesucristo, despojando la existencia de convicciones personales, arrojándolas por la ventana, se podría decir, y dejándose influir por los contravalores actuales de hoy. El individualismo, ahora pensamos, no necesitamos a nadie, yo solo puedo todas las cosas. Individualismo, el yo, que ya se ve que yo puedo hacer todo. A veces puede ver en el egoísmo, la egolatría personal, podríamos decir, personalismo, consumismo, emocionalismo, todas esas cosas ahora en este tiempo parece que nos están invadiendo, que nadie necesita de nadie. Cuando usted es liberado mediante la sangre que Jesucristo derramó en el Calvario, debe de permanecer en Él. Y conoceréis, les dijo a los judíos que habían creído en Él, los que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mí, conocerán mi palabra y mi palabra los librará. Eso les dice, los que permanecieran. Permanecer en Él es estar atento a la palabra de nuestro Dios, estar atento a la palabra de nuestro Dios, poniéndola en práctica. ¿Se acuerdan que la fe sin obras está muerta? Si no la ponemos en práctica no va a servir, hermanos. Si no ponemos la palabra en práctica, no fiarnos y pensar que porque hemos ganado una pelea ya hemos vencido al mal. No pensar así, no pensar de esa manera. Para siempre no se va, una batalla no quiere decir que ya triunfó. La batalla dura toda la vida. Usted necesita ser cristiano toda la vida. La inactividad o estar ocioso pueden facilitar la caída de los cristianos. Ahora no voy, ahora sí, ahora no hago esto, no quiero visitar a aquella persona, está caída. Muchas cosas hay, mucho trabajo en las cosas de Dios. Pero estar inactivo, ¿se acuerdan? Cuando repartió los talentos, las habilidades, a todos nos ha dado habilidades nuestro Dios. Que no las usemos es otra cosa. ¿Se acuerdan cuando uno repartió 5, a otro 2 y a otro 1? ¿Qué le dijo el que le repartió 1? Siervo malo y negligente, porque no hizo nada. No hizo nada con lo que le había dado Dios, que hemos hecho con nuestra vida. Siervo malo y negligente, eso fue lo que le dijo a este hombre. Hay que ayudar a los que estén faltando a vencer el mal. Un resumen, ya para terminar, así nomás. El significado de la palabra es señal de la situación que se encontraban los judíos. Los judíos no aceptaron el mensaje de Jesucristo,
el rechazo del Mesías lo llevó a un peor estado del que tenían. Su corazón se entenebreció, colmaron la paciencia divina. Su postrer estado resultó peor que el primero, el que tenían antes de la venida del reino divino. Eso resultó para ellos. En el año 70 se destruyó esa noción. Aplicándolo ahora a la iglesia, nos lleva a reflexionar el peligro de estar inactivo. ¿Qué es inactivo? Tenemos mucho trabajo en lo nuestro, pero no tenemos 1 hora para el Señor, o 2 al día, o a la semana. Estar inactivo es peligroso, estar inactivo, de permitir que su casa espiritualmente quede vacía, que quede sin nada, que quede sin nada. Eso es lo que no mora Dios, no vive Cristo, no mora el Espíritu Santo, no es templo de Dios como leímos ahorita. No se llenó con la palabra de Dios, no se llenó. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Le voy a hacer esto para que esto se lo lleve en su mente. ¿Qué significa que el cristiano es el templo del Espíritu Santo? ¿Qué significa? ¿Qué dijimos? ¿Qué significa eso? Lléveselo de tarea ahí en su mente. ¿Qué significa dejar la casa vacía? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa dejar la casa vacía, desocupada, barrida y adornada? Lléveselo para su vida. ¿Qué significa eso? ¿En qué condiciones se encuentra su propia casa? No estamos hablando de la casa material, no estamos hablando de eso. Estamos hablando en qué condiciones se encuentra su vida en relación con Dios. Eso es lo que estamos preguntando, eso es lo que está diciendo. Dijimos que íbamos a ver lo que está diciendo ahí la parábola y aplicándolo a nosotros. ¿Mediante qué actividades estoy llenando mi vida del Señor? ¿Qué estoy haciendo? No conteste, usted medítelo, usted piénselo. ¿Qué actividades, cómo está llenando para no dejar la casa vacía? No estamos hablando de trabajo material, estamos hablando de cosas espirituales. ¿De qué actividades está llenando su vida? Para que habite Cristo por fe en nuestros corazones. ¿Tenemos comunión con Él? ¿Él tiene el control de su vida? ¿El Señor tiene el control de su vida? ¿O usted vive para sí? Dijo el apóstol Pablo, dijo, ¿para qué quiero mi vida? Para vivirla para mí mismo. ¿Para qué la quiere? Si la quiere vivir para usted, ¿para qué la quiere? No va a servir. No va a servir. No va a servir. Se supone que vamos caminando hacia una dimensión espiritual. Que la iglesia es un reino, el reino establecido de Dios aquí en la tierra. Es un reino espiritual que vive de acuerdo a las reglas divinas, no a las reglas humanas. Entonces esto es lo que pone para nosotros. ¿Cómo encuentra su vida? Tenemos comunión con Él y Él tiene el control de su vida. Usted piénselo, usted nomás piénselo, usted medítelo, usted analice. ¿Quién o qué mora en nosotros? Ándele. ¿Quién mora en su vida? ¿O qué mora? Dijo el maligno, volveré a mi casa donde salí.
mora? Dijo nuestro Dios, el que me ama guarde mis mandamientos y vendremos a Él y moraremos en Él. El que me ama y guarda y hace los mandamientos. Ahora pregúntese eso, ¿quién o qué mora en nosotros? Ya nomás dos cosas más. Al hablar de nuestro corazón o de nuestra mente, ¿quién dice, esta es mi casa? Ándele. Ahí tenemos otra pregunta. ¿Quién dice? En su casa, ¿verdad? En su casa, en su vida. ¿Quién dice, esta es mi casa? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Volveré a mi casa, dice, donde me corrieron, pero ¿por qué volvió a entrar allí? Porque le halló limpia, adornada y vacía, preparada para recibir a cualquier huésped. ¿Quién vive? ¿Quién dice, esta es mi casa? Como el demonio dijo, volveré a mi casa. Eso es lo que dice Mateo 12. Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornadita. Lista, preparada para que viva de nueva cuenta allí. Con esas preguntas terminamos, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios nos ayude. Vamos al Padre, nuestro Padre. Amadísimo Padre, gloria sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, tu mensaje. Señor, gracias por habitar en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre ocupados en las cosas pertinentes al reino de Dios, de pensamientos y con acción. Gracias, Padre, por este mensaje que el hermano nos ha traído, tu palabra, una advertencia de mantenernos en obediencia a tu palabra para que tú continúes morando en nosotros, para que no descuidemos algo tan valioso y tan grande. Gracias, Padre. Ahora en esta oración, Señor, ponemos a Giancarlos. Te pedimos, Señor, que sea tú guiando las manos de los doctores que van a llevar esta operación. Guíalos para que todo salga bien, Señor. Y también te pido por sus padres, Señor, que le dé paz en estos momentos donde ellos enfrentan, pues, momentos difíciles. Ayúdanos a nosotros como iglesia a acercarnos, Señor, y ser para ellos lo que ellos necesiten, Señor, de nosotros, lo que podamos estar cerca de ellos, apoyarlos, Señor, no solo con oraciones, pero visitarlos y amarlos. Y gracias, Padre, por cada una de las personas que están aquí presentes, Señor. Ayúdanos a continuar la jornada que tenemos de frente, Señor. Comenzamos este primer domingo del 2019. Ayúdanos, Señor, a tener en mente, Señor, que tú puedes llegar en cualquier momento y que estemos vigilantes con nuestras vidas y deseosos por alcanzar un alma más, Señor, para tu reino. Oro por todos nuestros familiares, Señor, que no te conocen o que no han tomado decisión por ti, Señor, ya sean hijos, nietos, hermanos, padres o madres. Ayúdanos a nosotros, danos el valor, Señor, para con valor llevar este mensaje, empezando por nuestra familia, pero a personas que tú pongas en nuestro camino.
Nuevamente te pido, Señor, que lleve a nuestros hermanos con bien hasta Chihuahua. Señor, te pido, Señor, la bendición para nuestra hermana congregación en Chihuahua. Protégelos y permítele, Señor, que sigan creciendo tanto espiritual como en números. Y ayúdanos a nosotros también en lo mismo, Señor. Gracias, Padre, por esta noche y que a ti sea la gloria, la honra y el honor. En el santo nombre de Jesús. Amén.